Hola amigos, bienvenidos a la semana. Gracias por acompañarnos un viernes más, perdón, una semana más, porque ahora transmitimos los días lunes a partir de las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Una semana igualmente con muchos movimientos, con mucha noticia que vamos a analizar acá en este podcast especializado en temas de análisis de noticias de temas financieros, económicos y de inversión. Me acompaña Francisco López. Fran, bienvenido nuevamente por acá. Buenas tardes, Esteban. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, por la invitación. Temas interesantes que traemos hoy, Siempre, ¿verdad? siempre hay temas para Siempre, conversar. está Esto muy lo, movido todo este tema, este asunto de la economía y buenas noticias también, así es. noticias que hay que también prestarle mucha atención. Así es, eso es lo interesante de este mundo económico y financiero y la idea siempre que hablamos acá en este podcast es de llevar a ustedes estos temas lo más aterrizados posibles para que ustedes entiendan las implicaciones que tiene para el día a día, ¿verdad? Básicamente porque nos afecta absolutamente a todos. Bueno, arranquemos con la primera nota que tenemos hoy, tal vez si la puede poner ahí en pantalla, Pepillo, para que lo puedan ver acá directamente, y es que se hizo un estudio por parte de la OCDE en donde Costa Rica figura entre los 5 países más afectados por estrés financiero en los hogares. Y quisimos traer este tema porque esto es algo muy recurrente, algo que vemos y que nos preguntan mucho y la gente escucha. Fran, bueno, la vez pasada hablamos de que Costa Rica tenía un crecimiento económico de por encima del 4%, escuchamos que los datos de inflación están por debajo, inclusive en negativo, que venimos con muchos meses con inflación negativa, pero seguimos teniendo estrés financiero, o sea, la gente sigue sintiendo en los hogares que la plata no alcanza. Y bueno, vamos a ver algunos factores, pero quiero escuchar de entrada qué te parece a vos esto, o si has visto o palpado ese sentir en la gente de que, pucha, o sea, a veces la plata no alcanza lo suficiente. Pareciera que es un fenómeno, Esteban, de los últimos 6 meses. Ok, Me parece a mí que es un fenómeno del último semestre también, pero también sería muy interesante que le expliquemos a la gente de qué es el estrés financiero, cómo se mide ese estrés financiero, ¿verdad? ok, súper bien. Es de medir esa capacidad que tienen los hogares con los ingresos que recibe, ¿verdad? El Lógico. hogar, su núcleo familiar, versus los gastos que se tienen ahí. Entonces se hace un ejercicio de estresar de cómo se pueden utilizar los ingresos, hasta dónde le alcanza para comprar esos ingresos, sean temas de canasta básica, temas de gastos, ¿cómo se llama? Familiares, etcétera. Claro. Entonces sería muy interesante explicar esa parte del principio para que lo que nos están escuchando entiendan de qué es el estrés que se aplica precisamente en ese estudio también. Sí, eso, inclusive bueno, a nivel empresarial, se hacen estudios de estrés financiero para saber cuánto es lo que la afectación que puede tener una merma en el flujo de dinero de una empresa, cuánto lo afecta, hasta dónde le da, digamos, la cobija. Y en este caso en los hogares es, bueno, el ingreso que tenemos, que generalmente en el gran porcentaje son ingresos por salario, cuánto nos ayuda para cubrir el gasto que tenemos. Pero aquí hay un montón de variables. La nota esta habla y toma algunos factores como el tema de alquileres, por ejemplo, el tema de aumentos salariales y el tema de costo de vida en general. Trasladémoslo un poquito acá a lo criollo, a nuestro país. Eh, ¿Cuánto realmente, por ejemplo, en el tema de alquileres, que esto es un tema que se ha venido desarrollando mucho en los últimos tiempos, el acceso a vivienda, se está limitando el acceso a tener una casa propia y el tema de alquiler se está volviendo algo mucho más común que lo que era tal vez en nuestras épocas, por ejemplo, de niñez o adolescencia. Casi la mayoría de personas, por humilde que fueran, podían tener como fuera lo que llamaban su casita, ¿verdad? Todo el mundo por lo menos tiene su casita. Hoy día eso se está volviendo algo un poco más complejo y esto está viniendo a generar pues un estrés financiero adicional a las familias, aparte de que, bueno, por todo Costa Rica es un país que sabemos que es caro, ¿verdad? O sea, sabemos que por todo el tema impositivo, por la poca competencia en algunos sectores, se vuelve un país caro y esto, Fran, está llegando a meterle mucha presión a las familias, pero bueno, no sé qué te parece al menos estos dos factores para analizar. En cuanto al tema de vivienda, lo conversamos en el podcast pasado sobre la baja oferta baja oferta promocional que está haciendo la banca con respecto al tema de vivienda, ¿verdad? Que es muy Claro, diferente a los últimos años. Y obviamente, al haber esa escasez de tanta facilidad como había hace unos años en temas de vivienda, hace que pues la gente tenga que acudir al tema del alquiler o seguir en el alquiler, porque por lo menos en mi hogar yo he hecho comparación, yo alquilo, ok, ¿verdad? Y nosotros, junto con mi esposa, analizamos y muchas veces la cuota que pagamos nosotros de alquiler, ¿verdad? Nos alcanzaría para comprar una casa. El tema es que hay que dar una prima, ¿verdad? ok, De un 20%. ujú, Entonces ya comienza uno a hacerle números y decir, mira, mejor sigo alquilando.
y uno siente, obviamente, que tiene que tener muy ordenadas las finanzas para poder usted tener un alquiler que pueda hacerle frente mes a mes, ¿verdad? Y que no va a tener con problemas con el casero. Ahora bien, yo pienso, y esa es mi percepción, que hay un abuso hoy en cuanto al valor de los alquileres Claro, también, por supuesto. ¿verdad? Filtra más, en la zona donde yo vivo filtra mucho que te piden un estudio prácticamente como ir a solicitar un crédito al banco, Ujú. dame una referencia, dame tu constancia de Sí, salario, acá en el GAN se maneja mucho así, se ¿verdad? maneja mucho ese Sí, tema así, ¿verdad? claro. Entonces, eso, pues obviamente hay una afectación, las familias comienzan a tener presión económica porque están pagando montes de alquileres un poco, digo yo, elevados, ¿verdad? En relación a ir a pagar una cuota del crédito al banco, pero no puedo ir al banco porque tengo que tener un 20% de prima para poder financiar la vivienda. Sin embargo, ahora hay proyectos de vivienda donde usted va pagando una cuota antes de que el proyecto finalice, pero bueno, entonces esa cuota hay que incluirla en el gasto del presupuesto familiar y también si tengo un presupuesto Sí, familiar muy limitado, pues no me hace gasto. Entonces hay un tema que hay sí, que sí. tener mucho orden y hay que ser muy estratégico manejarlo también. Aquí es un tema multifactorial. Hablábamos específicamente de esta variable del alquiler porque el estudio lo nombra y como bien decís, claro, o sea, ahí se está haciendo un sesgo importante. Lo hablaba un día de estos con un cliente que de hecho tiene un negocio él alquila propiedades, tiene varios alquileres. Y él me decía, mira, yo prefiero, en su modelo de negocio, él prefiere alquilarle a personas que puedan pagar eh, alrededor como entre 250 a 300 mil colones por un alquiler. Y tiene alquileres acá, tienen varias zonas, pero tiene acá en San José también. Me decía, al que le pueda pagar un alquiler de 400 o de 500. Y él me decía que es tanto el volumen de gente que puede pagar un alquiler entre los 250 y los 300 mil y que anda buscando eso. Y claro, yo decía, pues, por supuesto, porque esa gente que eso no le alcanza, su ingreso no le alcanza para poder ir a pedir un crédito y poder tener su casa propia. Menos para el tema de la prima, por ejemplo, que vos decís que es haber ahorrado un dinero suficiente para que equivalga al 20 y cuando le va muy bien al 10%, que algunos prestan al 90%. Sí, Entonces se vuelve ya un tema complicado porque si ya estás ajustado, no vas a tener capacidad de poder ahorrar ese dinero para poder dar esa prima. Y probablemente pues lo que vas a terminar pagando por el crédito pueda ser incluso más alto que lo que estabas pagando ahorita por el alquiler. Entonces quedan ahí. O sea, hay realmente una limitante de mucha gente para poder acceder a eso. Los alquileres generalmente tienen aumentos por años que no va acorde al aumento de salarios que se da por año. Entonces es donde este estrés, estos ejercicios de estrés financiero empiezan a notarse porque empiezan a hacer las cosas mucho más caras y el ingreso sigue quedándose. Y aquí le agrego un factor más. El estudio no lo dice, pero eso yo lo sé porque lo vivo todo el tiempo, que es el tema de manejo de endeudamiento, la presión que están generando los temas de endeudamiento o la falta de control de consumo de muchas personas que está veniendo a meter claramente muchísima presión a los presupuestos de todas las familias. ¿Por qué? Porque ya estamos gastando hoy lo que ni siquiera hemos generado y estamos pagando intereses muy, muy altos, casi siempre por esos tipos de endeudamiento. Entonces aquí ya entra el tema de estilo de vida. Bueno, también es que por temas de presión social, yo me estoy metiendo a vivir estilos de vida que no puedo sufragar con mi ingreso actual y que tengo que meterle más presión y más estrés financiero a mi ingreso, al mes a mes. sí, el estudio tiene peso sobre el tema precisamente de la parte financiera, de la carga financiera que tienen las familias costarricenses en sus hogares y también el tema de vivienda. Ve qué peso tiene eso. No están hablando tanto de la canasta básica, Correcto, no, no, etcétera, ¿verdad? Sino que y son cosas esenciales para vivir también, el tener una casa o alquilar o que sea propia, pero eso está generando presión. Eso es un efecto que tiene peso en este estudio también, ¿verdad? Entonces es importante también, Esteban, que eso que estás entrando a hablar, las familias deberían de primero tener un diagnóstico, ¿verdad? Financiero propio de su hogar, ¿verdad? En este totalmente. momento de proyectar, como lo hacemos en ejercicio en las empresas, Claro. ¿verdad? Tal vez podemos ver ahí, voy a moverle un poquito para que se pueda ver el cuadro completo. De esta son la calificación que dio el estudio, donde Grecia, el país, está en primer lugar con el mayor estrés financiero. Y luego sigue Colombia, México y Costa Rica. Yo creo que no sorprende el sector por Grecia, pero ya sabemos el caso particular de Grecia, que tuvo un default financiero importante hace algunos años y le ha costado salir de ahí, que los primeros puestos sean latinoamericanos. Colombia, México y Costa Rica en los primeros lugares de este estudio de estrés financiero, siendo Bélgica
el último en la escala, en donde es el país con menos estrés financiero, en donde está muy relacionado el tema del salario medio anual elevado que dicen ahí y el alquiler mensual accesible. Entonces, vemos que esas son como las dos variables más importantes, es el tema, el ingreso versus el promedio de ingresos versus el promedio de alquiler mensual que se paga por vivienda o el costo, veámoslo así, de vivienda, ya sea por alquiler o por financiamiento. Y entonces es ahí donde está. Y aquí es donde, pues, ahí también gracias ya Pepillo con la imagen, eh, entran ya varios temas, digamos, por ejemplo, ¿qué se está haciendo a nivel país para poder contrarrestar este tipo de cosas? ¿Qué planes de acceso a vivienda realmente hay en Costa Rica? ¿Por qué se están inflando tanto los precios de vivienda en nuestro país? Porque esto ha sido o sea, un fenómeno, yo creo que desde, bueno, obviamente el incremento en valor de la tierra ha sido siempre, pero creo que mucho los últimos 20, 25 años de una forma muy fuerte, ¿verdad? Que ha tenido que ver mucho también con la llegada de extranjeros que han pagado precios elevados y esto pues va generando un efecto dominó en las periferias de esas fincas o de esos terrenos que se van vendiendo, el desarrollo de grandes proyectos también de desarrollo inmobiliario, cuántos condominios vemos hoy por todo lado, o sea, a mí me sorprende, por ejemplo, acá cerca de esta zona, por Santana, uno va por ahí, por donde se meta, ve proyectos de condominio. En el lado de Curridabat también, que es un lado, el lado del el este en la capital, que había sido menos desarrollado para eso, igualmente ahora por donde te metes, condominios por todo lado, claramente enfocadas a una población con un ingreso bastante fuerte, porque ahí primero los alquileres son caros, igualmente el comprar o construir, pues no te baja de 200,000, $250,000 una Sí. propiedad de esas. Puedes proyectar esa imagen ahí sobre el porcentaje, Esteban, Claro, porque es muy interesante, ¿verdad? Ese 48,76 que aparece ahí, ¿verdad? Que aparecemos en ese tercer lugar, ¿cómo se traduce, verdad? ¿Cómo se lo explicamos de manera sencilla a las personas? Y es básicamente es que el 48,76 que aparece ahí, lo que quiere decir es que casi la mitad de los hogares costarricenses tienen problemas de estrés financiero en de sus, llegar, correcto. de llegar, digamos, a fin de mes bien, ¿verdad? Hay El un famoso estrés que llegar a pasa, fin de mes. el famoso llegar a fin de mes. Entonces, ese 48,76 lo que traduce es eso, ¿verdad? De que uno de cada dos hogares tiene ese estrés financiero en este momento, según el estudio. Sí. Ahora, aquí no solo para quedarlos con la noticia y la parte técnica, pues nos gusta también, bueno, dar, digamos, una parte de asesoría para la gente que nos hace el favor de seguirnos. Y aquí, pues, los consejos son, vamos a ver, son prácticos, a veces tal vez no es lo más popular de decir, pero yo siempre hago referencia a esto. Mira, uno tiene que caer en cuenta cuál es su situación real. Yo sé que hoy tenemos mucha presión social, vivimos queriendo acceder a muchas cosas, hay mucho en qué gastar, hay mucho que nos ofrecen, pero tenemos que caer en una realidad de realmente qué es lo que yo me puedo permitir y qué realmente yo no me puedo permitir en este momento. Volviendo al tema, por ejemplo, de vivienda, yo he escuchado a mucha gente, por ejemplo, que dice, bueno, es que yo alquilo porque es que no me alcanza para sacar un crédito. Bueno, pero es que tal vez la casa que estás visualizando construir no está acorde al ingreso que vos estás generando en este momento, porque viviendas hay de todo tipo. Entonces hay un tema de expectativas, de proyecciones. Yo creo que las generaciones vamos pasando, digamos, de una a otra y vamos siempre queriendo mejorar lo que hizo el anterior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las casas de nuestros padres muy probablemente fueron mejores que las casas de nuestros abuelos. Y las casas que nosotros queremos construir ahora, muy probablemente queremos que sean mucho mejores que las casas que estuvieron nuestros padres en tamaño. Mira, y uno se encuentra a veces hasta cosas absurdas de tal vez una pareja con un hijo y hacen un caserón como si tuvieran una familia de 5 o de 6 miembros, cuando realmente son tres. A veces esas cosas no las medimos por un tema de estatus, por un tema de pertenecer a un cierto, o a veces hasta por costumbre y muchas veces no saben ni por qué lo hacen. Entonces es muy importante analizar, bueno, a qué es que estoy pretendiendo llegar, cuál es el enfoque que yo estoy queriendo darle al recurso que está pasando por mis manos, qué es lo que yo realmente me puedo permitir, porque mucho de este estrés financiero, como te digo, viene también por querer vivir un estilo de vida que realmente yo no puedo acceder ahorita, ¿verdad? No, aquí siempre lo decimos, no le cortamos las alas a nadie. Si usted quiere crecer y ojalá que todo el mundo busque crecer económicamente, pero primero crezca y luego tenga las cosas. Sí, yo creo que es importante hacer un ejercicio de enfrentar a través de un presupuesto Claro, y entender cuál es la posición porcentual, digamos, en este caso que estamos hablando del tema de vivienda. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos visto a veces presupuestos donde la vivienda consume un 50% de ese ingreso familiar, ¿verdad? total. Y eso es una alarma importantísimo. ¿Por qué? Por sostener un estatus.
Exacto. ¿verdad? Entonces, yo creo que la valoración es realizar ese diagnóstico, ese presupuesto, ver cómo está mi posición hoy y a partir de ahí comenzar a tomar recomendaciones en temas de vivienda, en tema también de la parte financiera, el pago de las cuotas de banco, ir a ver qué se puede renegociar, ¿verdad? En fin, es simplificar más el presupuesto, pero las personas no cuesta mucho que lo hagan, Esteban. La mayoría de personas les da Hay miedo un hacerlo. temor, hay un temor Hay un enorme temor, de ¿verdad? enfrentarse a Porque esa realidad, claro. es ver la realidad, ¿verdad? Pero por lo menos a mi experiencia y en lo que usted siempre me ha enseñado es que ese presupuesto es muy revelador porque le permite a uno tomar decisiones muy estratégicas y le simplifican a uno un montón de cosas, ¿verdad? Entonces creo que es válido como recomendación lo que estás diciendo de tener ese presupuesto y enfrentar esos números que tenemos actualmente en nuestro hogar. Claro. Sí, mira, el diagnóstico financiero y el tema presupuestario lo que te va a dar es una dosis de realidad. A veces nos va a gustar, a veces no, pero te va a decir realmente cuáles son los elementos que tienes que considerar. Y también yo también lo veo así, no solamente es un tema para restringirte en saber cuánto es lo que puedes gastar, sino te está diciendo, bueno, usted quiere acceder a este tipo de gasto o a este nivel de gasto, incremente su ingreso. Y es una dinámica económica. Ujú. Tampoco tenemos que quedarnos solo, bueno, es que yo solo gano esto, no, pero puede ganar más. Busque maneras de ganar más, de generar más dinero, de dinamizar la economía. Finalmente el mensaje va por ahí, pero es no, vámonos primero al gasto y luego vamos a ver cómo generamos. No funciona así. Claro, hay presión ahí Ahí es donde totalmente. metemos estrés financiero propiamente en las familias. Entonces, aquí el mensaje es esto, o sea, si usted ha sentido que la plata no le alcanza, que todo está más caro, que vivimos en un estrés financiero, pues no es su percepción, realmente es un tema país. Ese estudio de la OCDE así lo ratifica y estamos en el top 5 de países con más estrés financiero, lo cual es una realidad. Yo creo que hace falta solamente salir a la calle, hablar con unas cuantas personas, hablar con sus familiares, con sus amigos, y se va a dar cuenta que aunque mucho no se habla de esos temas tampoco, porque sigue siendo todavía un tema tabú, de que la mayoría de personas no andan tan holgadas financieramente como se debería. Sí, yo creo que hoy me parece a mí que hoy hay más instrumentos de educación financiera que hace un Total, tiempo, claro. ¿verdad? Ya no hay justificación de que es que no tengo educación financiera, ¿verdad? Vos Sí, sí, sí. trabajas con Información un ahí, montón de a lo gente último. haciendo planificación financiera y has sacado mucha adelante, la mayoría de familias siempre las sacas adelante, pero a final de cuentas, Esteban, y nosotros que es desde la parte empresarial donde trabajamos, yo le digo al empresario, no somos nosotros, es usted el que ejecuta, Correcto. ¿verdad? Uno puede darle la Ese guía, es el pero punto. la persona a la que ejecuta, ¿verdad? Entonces, creo que esa disciplina de educación financiera hoy está mucho más accesible para que las personas puedan aprender y entender cómo aplicar esa educación financiera en sus hogares también. Eso es muy importante. Vea, Franco, eso que decís, yo creo que, y esto a todos en cierto punto o en ciertas áreas, se nos cayó la máscara cuando hubo acceso a tanta información y era, pucha, es que si yo supiera qué hacer y yo, no es que, ya por saber usted puede saberlo de gratis. Te metes a internet, te metes a ChatGPT, le pedís y te hace un plan de todo lo que usted tiene que hacer. Entonces no era la información, es la acción. Y ahí es donde vos decís, o sea, usted ejecuta, claro, ahí es el problema, porque la información usted puede tenerla. Y en esto, en la parte financiera, mira, yo siempre le digo a la gente, esto no es física cuántica, esto es demasiado sencillo. Si gano 100, gaste 80, guarde 20, tenga ahorros, invierta la otra parte y va a ir teniendo más dinero. Los números no le van a fallar nunca. El problema es, gano 100, gasto 120, gasto 110, me voy financiando, ya no ni siquiera me queda esa diferencia y cada vez voy haciendo esa diferencia entre ingreso y gasto más y más grande. Y es un tema simplemente de hábitos, de actitud. Claro, estoy hiper simplificándolo, hay un montón de variables que Totalmente, sí. ingresan, un montón de variables, pero quiero para decir a lo que decís, claro, la información la tienen, la información está. Usted hoy día tiene información gratuita para poder tener una muy buena alimentación, para poder tener unas muy buenas finanzas, para poder tener un muy buen estado físico y prácticamente para emprender cualquier cosa que usted quiera gratis. Lo tiene ahí. Pero Sí. es las acciones que hacemos, los hábitos, el cómo nos manejamos y lo que yo le llamo el personaje que creamos alrededor de nosotros que se comporta de determinada manera porque lo hemos creado de esa forma. Entonces es en el entender qué me sirve, qué no me sirve, qué me es funcional o no y el cómo aplicarlo y siempre el acompañamiento de los profesionales es lo que termina siendo la clave. Los que toman decisiones en los hogares, Esteban, tienen que entender, aunque yo sea empleado y trabaje para una empresa, Ujú. también tengo una empresa. ¿Y cuál Claro, es la empresa? Es el hogar. Los hogares tienen muchas características similares a una empresa. totalmente. Tienen gastos, tienen ingresos, tienen gastos, posiblemente por ahí tienen también metas que cumplir,
¿verdad? Hay obligaciones que pagar, ¿verdad? Entonces también es muy importante que hagan el ejercicio de decir, ok, voy a manejar esta empresa que es mi hogar de manera responsable también. Entonces también ahí tiene que tener esa mentalidad para mí empresarial para manejar el hogar. Entonces ahí cambia mucho la perspectiva Claro, por de cómo supuesto. está mi economía y cómo lo va a manejar, ¿verdad? De manera consciente. Entonces, la persona que esté liderando un hogar con los ingresos que recibe total el hogar, que haga práctica empresarial, Exacto. ¿verdad? Que haga una práctica empresarial y que se eduque financieramente también para poder tomar decisiones, pero razonables, no emocionales, ¿verdad? Porque lo que estás diciendo y que siempre lo subrayas, el estatus en el que yo quiero vivir, la presión que yo tengo para estar Claro. en esta línea, etcétera. Y eso más bien lo que hace es causar una problemática mucho mayor que tiene un impacto negativo mucho más adelante luego también. Sí, exacto. Mira, y también porque puede ser gente que nos esté viendo que pueda decir, no, pero es que ¿cuál estatus? Si yo me limito a lo básico, yo no ando aparentando, no ando en lugares de lujo, no ando gastando de por demás. Bueno, entonces aquí hay otro tema. Es tu ingreso muy poquito. Tenés un ingreso muy bajito. Y eso no te lo va a solucionar el tema de costo de vida, porque eso no va a parar de crecer, eso va a ir creciendo paulatinamente. Entonces tenés que buscar cómo agregas más valor en el sector que estás o cambias de sector o buscas maneras alternativas de generar más ingreso, porque también no podemos pretender que todo sea recortar gastos y andar viviendo limitados, porque mucha gente yo sé que puede decir, no, no, pero es que yo sé, o sea, yo ni gasto nada, o sea, apenas compro lo básico, lo de la casa, el pago del alquiler, compro la comida para la casa, un par de cositas y se me va la plata. Entonces, probablemente es, si estás con un alquiler bueno, si no estás gastando de más en cosas extraordinarias, tenés un ingreso muy bajito y tenés que hacer algo para cambiarlo si es que querés cambiar alguno de los factores que pueden afectar el tema de un buen manejo de dinero, que es ingreso y gasto. Si ya el gasto está controlado, el tema es el ingreso. O sea, también el mensaje va por ahí. O sea, no nos quedemos en donde estamos, no nos conformemos, busquemos generar más recursos. La necesidad es un gran maestro, o sea, y es una gran motivación. De la necesidad han salido un montón de cosas. Entonces, no, o sea, cambiamos un poquito la visión, el discurso, de no quedarnos simplemente con, ves que Costa Rica es carísimo, no se puede, bueno, ya sabemos que es caro, pero también sabemos que hay gente que con los mismos o inclusive hasta con menos recursos que nosotros ha llegado a acceder a mayores fuentes de dinero, evidentemente de manera lícita, estamos hablando acá, para poder vivir una mejor vida. Me trae ahorita un recuerdo, hace unos 15 días estaba hablando con una de las conserjes de la oficina, Ajá, ¿verdad? Entonces está en horario de noche y está estudiando de noche también, ok, muy bien. ¿verdad? Entonces dice, este trabajo mío es temporal, porque este trabajo no me alcanza, apenas me alcanza para pagar los gastos en mi casa, Okay. ¿verdad? Ahora, Francisco, tengo dos opciones, sigo viviendo así o hago un esfuerzo extra de Ahí está. sacrificio para estudiar. Estoy estudiando para poder tener un puesto en otra empresa y para poder aspirar a una mejor tema salarial, pero vea qué interesante. Pero mantengo mi estilo de vida con lo que estoy ganando, pero me estoy proyectando. Ve qué estratégico, Ok, ¿verdad? exactamente. Entonces, es lo que estás diciendo, no hay justificación. Si no me alcanza el ingreso porque gano menos, porque no gano tanto, ¿verdad? Porque pueden decir, ustedes no están considerando que hay personas que trabajan con salario mínimo, pero también esas personas hoy tienen posibilidades de poder estudiar Sí, 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 por porque supuesto. carreras técnicas, accesibles, hay becas, hay un montón de herramientas que se pueden aprovechar para poder uno lograr salir adelante, pero es un tema del tiempo también, Correcto. ¿verdad? No tomar decisiones y decir, bueno, quiero cambiar mi estilo de vida, me endeudo con una tarjeta de crédito, saco un crédito para ir Claro, a pero pasear. quieren primero tener y luego ser. O sea, no, no, Exactamente, no funciona así. No, exactamente, excelente, muy sí. buenos ejemplos. Es exactamente lo que nos referimos. Bueno, muy bien el tema, pero bueno, pasemos ya con el segundo temita de la tarde. Mira, y este tema, voy a tragar grueso y ahorita tomo agua, porque a mí esto sí me molesta. Pepillo, si nos puedes poner ahí, por favor, en pantalla. Esta noticia salió esta semana. Mira, Fran, a mí, yo cuando veo estas cosas digo, ¿cómo puede ser todavía que sigan pasando este tipo de situaciones? Yo hice un video en mi canal, en mis Yo lo vi. redes ayer, hablando un poco de esto y concientizando a la gente, pero quise traerlo acá para comentarlo con vos y poder darle un poquito más de desarrollo, porque realmente es que hay que hablar de estas cosas y tenemos que hacer de alguna manera entender a las personas que esto no puede seguir pasando.
y lo vamos a hablar desde los dos lados. Primero, desde la parte de legalidad y la parte moral de la gente que se dedica a ofrecer este tipo de productos basura, porque esto ni siquiera se le puede llamar productos de inversión, esos son productos basura, esos son fraudes, son estafas, no son productos de inversión. Pero también del lado de responsabilidad de la gente que sigue cayendo en este tipo de esquemas, creyendo que alguien te puede garantizar que vas a tener un rendimiento de un 100% o más en un año. No podemos seguir cayendo en esto, en ninguno de los dos lados. Pero bueno, para hablar un poco de la nota, salió esta semana que la fiscalía está investigando y ya están bastante adelante en eso. Inclusive ya algunos de los dueños de esta supuesta pseudoempresa ya se fueron del país, están desaparecidos, los recursos, los dineros nunca volvieron a los supuestos inversionistas también engañados con esta estafa. Entonces ya sabemos en qué termina esto, en que el dinero se pierde, en que no hay responsables, en que no se sientan las responsabilidades adecuadas y nuevamente los afectados, los ahorrantes o los inversores. Este esquema basado en una supuesta inversión en temas de criptomonedas, que nuevamente aquí no vamos a satanizar el tema de criptomonedas, son un activo de inversión viable que puede usarse conociendo en lo que se están metiendo, sabiendo los riesgos que tiene, pero aquí era una mampara que ponía el tema cripto de frente, pero que realmente no hacía una inversión tal cual y lo que hacía era simplemente darle vuelta al dinero de lo que recibían de los nuevos que estaban recibiendo, le pagaban a los otros que ya tenían hasta que, como suele pasar con estos esquemas, pues ya no se puede sostener. Pero te lo digo y para que vos me entendas, le ofrecían bajo contrato rendimientos a la gente entre 25 y 27.5% trimestral. O sea, ahí es donde yo digo, pucha, ¿por qué cuando les ofrecen eso, por qué no buscan a alguien si es que no conocen y le preguntan, mira, esto puede ser posible? ¿Cómo es que me pagan esto? ¿Cómo es que generan un rendimiento de esta magnitud? ¿O qué negocio tan bueno puede ser para que me puedan pagar a mí un rendimiento de ese tamaño? Pues bueno, desgraciadamente no hacen eso. Y aquí hablaban ya de 39 afectados que hubieron, eh, más de 600 inversores en México, Panamá y Costa Rica. O sea, porque es un tema grande. Pero bueno, Frank, sigue pasando desgraciadamente eso. Creo que la información no está llegando a tiempo, o será que nos está ganando la avaricia, no sé. Yo creo que este tipo de broker, por Sí, sí, decirlo sí. entre comillas, son demasiados astutos, Esteban. Ah, no, por Son supuesto. No, súper no, no. entrenados Son maestros de la manipulación, de pero la 100%, manipulación. totalmente, sí. Esteban, te cuento, esta semana tuve una visita a la oficina de alguien que está pidiendo un consejo para hacer inversiones, Ok. ¿verdad? Y ya esa persona tenía de este país 4 personajes que le estaban ofreciendo que invirtiera el dinero con ellos, que era más rápido, que era seguro, Ah, sí. ¿verdad? Pero yo le decía, ¿cómo? Vea qué interesante esto. ¿Con quién conversó usted a hablar primero? Con X persona. Pero de pronto me escribió Y, Ujú. después Z. Dice, y lo que me di cuenta es que, como se dan cuenta que yo soy un candidato a invertir y que tengo un capital, entonces Esteban no logró pegar conmigo, Ujú. pero Esteban me pasa el contacto. Claro. Y me dice, Fran, aquí está esta persona, es un potencial inversionista, yo no lo pude ganar, te doy la referencia, si ganas con él, me pasas comisión a mí. Ok, ok. Sí, sí, lo pasan Vea la red que como se si está fuera un pedazo de armando. carne ahí, lo van tirando entre todos para ver quién lo agarra. Sí, 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 Y claro. la estrategia de manipulación que estás hablando, que es muy cierta, Claro. la está manejando todos igual. Es un librillo, claro. Sí, Es sí, un es librillo. que se entrenan en eso, literalmente. Claro. Es un tema de entrenar. Entonces dice a esa persona, ok, si yo abro una oficina y digo que y le pongo un rótulo en un banco, ¿usted iría a invertir conmigo? No, tengo que investigar. Si usted, digo, ¿y por Sí, qué sí, con un sí. banco sí investiga y por qué con una persona de estas no investiga? ¿Verdad? Entonces es un Sí, sí, tema claro. bastante complicado. Creo que es una tendencia que hay que prestarle mucha atención las personas que están invirtiendo. Incluso hay personas ahí en el artículo que se endeudaron sacando financiamiento Claro, por a una supuesto. tasa, por ejemplo, del 10% porque iba a recibir el doble, un 26 o un 30%, ¿verdad? Entonces, ve qué grave, o sea, qué estrategia de manipulación tienen estas personas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder embarcar a la gente a que hagan ese tipo de inversiones. Entonces, yo creo que también hay responsabilidad compartida. El inversionista tiene que tener
mucha más claridad. Tienen que hacer, para mí, un proceso de due diligencia Total. de quién es la persona, tema los estados financieros de su empresa, dónde está manejando los fondos. Incluso uno está hablando que tuvo problemas en el Banco de Costa Rica para mover los Para dineros, poder pasarle la plata. para poder pasar los dineros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si alguien llega a una cuenta y dice, vamos a depositarle $500,000 a esta persona, el banco le va a decir, mire, ese no es su perfil, Exacto. no estás manejando esos montos. ¿Por qué estás manejando esos montos? ¿Verdad? Entonces, el banco cuestiona a la persona, ¿verdad? El inversionista nunca se da cuenta de esos asuntos, ¿verdad? Entonces es un tema, como dice usted, da lástima, da rabia también, porque las personas que están formalmente asesorando a las personas y empresas en temas de inversiones, ¿verdad? Se están viendo rebasados por esos manipuladores. Esteban, ve que grave. Claro, y por eso tocaba y te dejaba sobre la mesa la pregunta, ¿será un tema entonces de avaricia? ¿Verdad? Porque volvemos a lo mismo y retomo un poco de lo que hablamos en el tema anterior. La información está. La información está. Además, usted se mete a lo más, inclusive suena raro ya decirlo, pero inclusive ya hasta lo más arcaico que puede ser Google y pones, puede ser que me puedan pagar rendimientos de tantos asegurados y te va a decir que no. Y si vas a ChatGPT y le preguntas, igualmente te va a decir que esos tipos de rendimientos no pueden ser viables financieramente. Y es muy sencillo. Vamos a ver. Y aquí voy a tratar de ser técnico, pero lo más aterrizado posible. Cuando vos invertís en algo, o sea, la plata no crece porque creces, o sea, porque vos metes esa plata en algo y crece sola. No, esa plata vos la pones en algo y quien recibe ese dinero tiene que gestionar esa plata para que te cree el rendimiento que te están devolviendo a vos en una porción, porque claramente ellos tienen que ganar. Entonces, por ejemplo, vos invertís en un certificado a plazo en el banco, para hablar de un ejemplo muy sencillo. El banco te paga un 6% al año, pero no es que vos lo metes ahí y mágicamente el dinero crece, no, el banco recibe el dinero, utiliza ese dinero para prestárselo a sus clientes que le pagan una tasa de interés, háblese de un 10%, y esa diferencia entre 6% que te paga a vos y 10% que ellos ganan es lo que el banco utiliza para cubrir algunos de sus gastos y parte de su ganancia. Y te devuelve a vos lo que ellos estaban generando con un 10%, te devuelve a vos un 6%. Y así con todos los productos. Entonces, lo primerito que usted tenía que preguntarle a alguien es cómo gestionan ustedes ese dinero o qué es lo que hacen para que le genere un 100% al año. Es que ya desde ahí se cae. Pero eso 26 están hablando semestral. Trimestral. Semestral. Trimestral. 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 No, Trimestral. la nota dice trimestral, Okay. por trimestre. 27 por trimestre. Es más de 100% al año. 104%. Aún fuera semestral, Frank, es un 50% al año. ¿Qué te paga un 50% al año? Por contrato, garantizado. Porque no hay por ahí que digan, no, pero vea, la criptomoneda tal subió en un momento determinado. Pero eso no te lo garantiza ni el dueño de la criptomoneda, porque no pueden garantizarlo. O sea, garantizado es que sí o sí te van a pagar ese rendimiento. Rendimientos de tasas fijas. Jamás en esos valores se puede concebir que te puedan pagar ese tipo de rendimiento. Entonces, lo primero es, de verdad, tengamos malicia de si me están preguntando, si me están diciendo que yo te puedo pagar ese rendimiento cuando... Y mucha gente aquí dice, es que los bancos pagan malísimo. Bueno, porque el modelo de los bancos es otro, pero es lo que puedes tomar como referencia. Si el banco te está ofreciendo un 6, un 8 o un 10 al año, ¿cómo alguien te va a ofrecer un 100 o un 50% al año? O sea, veamos la diferencia en rendimientos. No, es que el banco paga porque son unos cochinos y porque pagan muy mal. Bueno, eso es una explicación muy simplista. Hay que ver los trasfondos, o sea, qué es lo que hay detrás de este negocio para que pueda pagarme esto. Seamos un poquito más maliciosos. Por igual, cuando usted se hace inversionista de una empresa, de cualquier producto, estás financiando ese negocio. ¿Por qué alguien te va a pagar a vos un 50, un 70, un 100% de interés por tu plata, porque es lo que te están pagando, un rendimiento, cuando puede ir al banco y además usuario te va a pagar un 12, un 15, te va a cobrar? Sí. O sea, ¿por qué te va a pagar a vos un 50 o un 100? Mira, muy interesante, incluso hasta conocer el perfil de las personas que invierten ahí, porque invertir 50,000 o $150,000 en ese rango, que son el rango que hay en las 40 familias que están en ese expediente de la fiscalía, Esteban, tener $50,000 para invertir, $70,000 para invertir. No es cualquiera. No es cualquiera. No es cualquiera, ¿verdad? jamás. ¿Verdad? No es te lo digo yo, que yo me no es que es alguien de allá, del pueblo de allá. Son todos los clientes que tienen ese capital.
Pero vea qué curioso, también anota lo que menciona, que hay gente que le apostó a hacer la inversión porque tenía que someterse a algún tipo de cirugía Ah, sí. y quería cubrir ese tema, A- quería tener esa ganancia para una poder familia que cubrir. tenía un tratamiento para cáncer de un familiar y el recurso que tenían que no les alcanzaba, su apuesta fue esto. Ya sabemos lo que pasó. O sea, a ese nivel. O sea, es que yo le digo, a ese nivel se llega. Primero a este nivel de estos sinvergüenzas, sinceramente, que hacen esto. Y a ese nivel también y perdón, me van a disculpar la palabra, de insensatez de la gente que mete dinero en este tipo de plataformas o como se llame estas cosas, eh, cuando es el último recurso que le queda para eso. O sea, de verdad aquí es un tema de concientizar, Frank, y de entender. Y yo igual lo explicaba en mi video de ayer, porque mucha gente, bueno, pero es que yo de eso no entiendo nada, pero es que usted tampoco, mira, yo de mecánica no entiendo nada, pero ando un carro que lo ando bien, porque cuando algo tiene mi carro lo llevo a mecánico. Yo no tengo que ser mecánico para andar un carro y manejarlo bien. Igual usted no tiene que ser experto en finanzas para manejar bien su dinero. Hay asesores, hay gente que sabe que le puede decir si eso es viable o no es viable. Y este tipo de cosas, vea, en los primeros 2 minutos de conversación le bota a uno el argumento, porque cuando ya te hablan de rendimientos de ese tipo, de contratos que te lo aseguran y esos esquemas enredadísimos, porque siempre son esquemas que parece que están inventando la próxima fórmula de matemática. Que no, que hay que invertir en esto porque es un colateral y va con un subyacente, no sé qué, hay un montón de términos que lo que buscan es confundir, manipular lo que hablábamos ahora, y claro, hacen parecer ante el inversionista como un brillante al que tiene al frente, cuando muchas veces no tiene ni sentido lo que te están diciendo, ni sentido. Es como que yo me pongo a hablar de términos de medicina y tiene términos aleatorios y usted dice, pucha, como usted no es médico, posiblemente debe saber de medicina, Claro. pero me escucha un doctor y decirme hasta qué se está hablando, o sea, usted me está hablando de un nervio que va aquí por el cuello y luego me está hablando de una vara que está en el tobillo, o sea, no me está diciendo nada que tenga ninguna relación. Probablemente eso pasa muchas veces en estos casos, pero el no conocer hace que la gente se pueda apantallar. Por eso el tema de asesoría y de contar con gente de confianza en esto se vuelve hoy día más que, vea, Fran, yo te voy a ser muy franco y no es porque sea mi trabajo y es mucho menos, y a como soy yo hay un montón de asesores más. Hoy día el tema financiero ya es algo que usted por su cuenta, con su conocimiento básico, es muy difícil de manejar, o al menos no sin equivocarse. Y no estoy hablando solamente de este tipo de cosas que evidentemente, inclusive hasta para ir a pedir un préstamo, para Totalmente. tomar una tarjeta de crédito. Es un tema, lo que hablábamos en el primer punto que vimos, también falta de educación. Sí, claro. ¿Por qué? Porque está la falta de educación para las personas que se endeudan un montón y está la falta de educación financiera para las personas que hacen malas inversiones también, Totalmente. ¿verdad? Entonces volvemos al mismo tema que insistimos aquí mucho, es tener educación financiera, averiguar, investigar, no dejarse llevar por la emoción. Tanto el que va a gastar por emoción, invierte también otro Claro, tipo de por persona supuesto, es un tema por 100% emoción, emocional, ¿verdad? claro. Por un tema emocional. Y eso lo entiende bien El sentimiento casino, estos sentimiento casino. manipuladores. Uf, Estos claro, manipuladores con eso juegan, totalmente. con eso juegan ellos. Y eso es súper delicado, jugar con la gente. Tiene que tener la gente como esa pausa que siempre hablamos de decir, bueno, ¿qué me están ofreciendo? ¿Qué me están ofreciendo los bancos? ¿Por qué me ofrecen aquí 40 veces más de ganancia? Sí. Pues esos son Alertas, o sea, que esos son esos famosos red totalmente. flags que son como el tamaño de la Ajá. catedral, ¿verdad? O sea, es muy evidente. Mira, y otra cosa es, por ejemplo, también para que vayan ahí tomando sus apuntes y vayan anotando como las cosas en que fijarse. Cuando te insisten, Frank, si fuera tan bueno, vos tenés toda la vida en negocios, trabajás con empresas todos los días. Si mi producto es tan bueno, tan bueno, yo no tengo que andar insistiendo tanto para que me lo compre, porque la misma gente me va a llegar a buscar. Los productos buenos, de verdad, evidentemente al principio sí, tenés que mostrarlos y eso, pero ya después la misma gente viene. ¿Qué te pasa a vos con Pecuni? Sí, ya la gente nos busca, y Exactamente. nos busca directamente Tiene usted que por... andarte quedando. Mira, es que mira qué buenos que somos. No, obviamente haces publicidades, estas cosas, pero ya la gran mayoría de tus clientes te llega porque saben que sos bueno. Sí, Y eso sí. pasa con cualquier producto, cualquier profesional. Entonces, pucha, ¿por qué si es tan bueno me insiste tanto para que lo compre? Sí, y esta empresa está ubicada ahí en Plaza Colonial, en Escazú, cerca de donde estábamos Es nosotros en que la oficina, ¿verdad? tenían todo montado, o Una sea, estructura de que a veces lo lindo no vende, Esteban. O sea, no. estos manipuladores entienden bien
todo lo que tienen que tener para que las Y personas ahí hay caigan capital en la detrás trampa. para usted poder invertir en una oficina, alquilar 6 meses. Sí, el mismo capital de los mismos inversionistas, ¿verdad? Total. Pero esto es un efecto también porque eh, los inversionistas, estos que hicieron ese tipo de inversiones, sus intereses al principio eran pagados con los otros intereses de los otros inversores, Correcto, sí, los con el dineros que aporte. van entrando de los nuevos. Sí, sí, Los sí. dineros que van entrando de los nuevos. Sí, era legítimo, es el legítimo esquema piramidal. Y por eso te hablé al principio que a mí o sea, me molesta en la medida, porque esta gente, Fran, son los mismos cuando echamos para atrás, no sé si estos en particular, pero son los que se van repitiendo, en que en un momento te vendían café, después te vendían piedras, después te vendían apuestas, después te vendían... Son los mismos que han andado en todos estos esquemas que uno a uno han ido cayendo. Y este sencillamente es el último. Pero desgraciadamente, y desearía equivocarme, van a seguir Va a continuar. apareciendo, va a Hay, continuar estos y van a esquemas se seguirse llaman los apareciendo. esquemas Ponzi. Correcto, Los esquemas Ponzi. correcto, los esquemas Ponzi. Y han aparecido miles, cientos. Siempre han existido. Bueno, Siempre han desde que existido, está el ¿verdad? tema de dinero e inversiones, han existido. Lo que pasa es que ahora con el tema de las redes han proliferado, ¿verdad? Por supuesto, porque pueden poner y vender un estilo de vida todavía y esa manipulación, ese juego de ilusión que hacen son como ilusionistas con la gente. Y de un Sí. pronto a otro nada más, ¡puf! Sí, estos Desaparece. manipuladores salen en carros que no son Sí, de ellos, en relojes que no son de ellos, en viajes que son financiados con tarjetas de crédito o con las correcto, mismas inversiones. correcto. Entonces, más bien esos cuidados. O sea, yo digo, ¿qué consultor de este tipo tiene tiempo para siempre andar paseando? No, no, ninguno. Cuesta mucho, Esteban. Vean, yo que dirijo una firma de consultoría, el tiempo mío es muy limitado. O Sí, sea, yo sí, no puedo sí, irme a sí. decir 22 días ir a pasear, ir a disfrutar, estar todos los fines de semana en yate. Estoy resolviendo situaciones de los mismos clientes, ¿verdad? Y, Entonces, y no tener necesidad, es más, y no es ni lógico, de por qué vas a salir vos con un carrazo, tomándose una foto con un carro. Es que no funciona así. O sea, la gente que hace dinero real en negocios no lo muestra así. Es alguien que te está queriendo aparentar un estilo de vida que no es de ellos y que sencillamente es como una carnada que te está lanzando para que mordas el anzuelo y jalarte hacia su organización bajo manipulación, bajo mentiras y bajo promesas falsas de expectativas financieras absolutamente ilógicas. aquí hay otro tema muy interesante, Esteban, que veo entre líneas y que escucho mucho. Vos sabes que donde estamos nosotros hay mucha gente joven Claro, y muchas sí. empresas y gana muy bien, Ujú. ¿verdad? Y esas tipo de personas de ese rango de 20 a 30 años son personas que no tienen tantas obligaciones, no les gusta endeudarse, pero sí les gusta invertir. Y apuestan a este tipo de manipuladores porque andan paseando por aquí, porque es amigo de aquel, Claro, porque es esto, y comienzan a invertir en poquitos y en poquitos, pero obviamente ese poquitos, el que invierte no lo siente, pero el que lo recibe ve mucha plata y también, en volumen es dinero, ve en claro, volumen, ¿verdad? claro. Entonces, esas personas de entre 20 y 30 años tienen que también educarse financieramente para entender a dónde debo invertir, cómo debo diversificar mi inversión, qué tan riesgoso es hacer esa inversión con esa persona, quién es esa persona, a qué representa esa persona, qué estudios tienes en temas de inversión. Es Exacto. comenzar a cuestionar, ¿verdad? ¿Dónde voy a mandar mi dinero también? Exactamente, sí, sí. Bueno, este tema da para mucho. Vamos ya a dejarlo aquí para seguir con los otros dos temas que tenemos, que la semana en la bolsa también y los otros temas que tenemos, pero si no sin antes, de verdad, pues cerrar ahí con ese tipo de reflexión que estás haciendo, muy importante, de, mira, o sea, detengámonos un momento, entendamos realmente qué estamos haciendo, a quién estamos escuchando, qué es realmente lo que yo estoy buscando con ingresar en estas inversiones. Si es dinero rápido, gente, el dinero rápido no es la vía, o sea, no es la vía. Primero porque en algún punto, en alguna inversión específica o con algún tipo de inversión muy puntual, con mucho conocimiento y muchos años de experiencia, usted podría tener algún tipo de ganancia rápida en mercados internacionales. No es lo usual ni es la norma. Y alguien que sepa hacer eso, créame, no va a querer compartirle la receta a usted para que usted lo haga simplemente poniendo un capital. Se lleva muchos años de estudio, de preparación y un expertise importante para poder generar eso. Nadie lo va a regalar. Nadie que tenga una receta mágica
o una receta de negocios o inversión para generar dinero rápido, la va a querer compartir nada más por una pequeña porción o va a ser muy altruista, que hasta ese término he escuchado yo que, es que estas empresas, no, es que fulano es muy altruista, está queriendo ayudar. No existe tampoco. O sea, quitémonos esa venda de los ojos y caigamos a la realidad de que el dinero, pues hay que trabajarlo, se puede invertir, se puede hacer crecer, pero ganancias rápidas o temas de la noche a la mañana, salga huyendo de ahí porque por ahí no es. Bueno, vamos con la semana en la bolsa para ver cómo estuvieron los mercados en estos últimos 8 días. ¿Qué nos ha tenido el mercado internacional? Bueno, y vamos con la semana en la bolsa, una semana que estuvo con relativa tranquilidad. Vamos a ver los principales indicadores. Vamos a ver que no me está queriendo cargar por aquí la imagen, pero una semana donde no hubo tanta variación dentro de los principales índices económicos. Vamos a ver por acá, tal vez la podemos ver por ahí. Dame para ver si puedo cargar por acá de una vez, habla más rápido. Tal vez ahí, me pillo ya, si la puedes poner. Muchas gracias. Ahí como pueden ver, no sé si se puede ver, porque no se sale cortada un poco la imagen, pero bueno, el primer que tienen acá en la esquina derecha, izquierda, perdón, de su pantalla es el SP 500, que tuvo una variación prácticamente imperceptible del 0,09%, el Dow Jones 0,18% y el Nasdaq 0,13%. Entonces, como pueden ver, hubieron movimientos bastante controlados, básicamente no hubo variación, hubo presentación de resultados de Nvidia que, aunque tuvo buenas ganancias, la perspectiva futuro no fue la esperada por parte del mercado y esto castigó el valor de la acción al final, que más bien decreció con la presentación de resultados. El SP 500 tocó nuevamente máximos históricos, pero retrocedió precisamente por la incertidumbre que se está generando en el sector de tecnología, en donde pues por el tema de inteligencia artificial se estima que está o puede estar un poco inflado el valor de los mercados o de las acciones de estas empresas tecnológicas, y también por ahí pues hubo una resistencia, como pueden ver el viernes, una importante caída, un retroceso, que al final es lo que hace que no hubiera una ganancia tal cual en la semana y se mantuviera prácticamente imperceptible. Por lo demás, básicamente seguimos con el comportamiento o el discurso de Donald Trump con el tema arancelario, que sigue generando alguna incertidumbre y ya se están sintiendo algunos efectos en los insumos de producción de diferentes sectores que finalmente saben que se va a trasladar al consumidor final y que esto pues puede generar una menor demanda de los productos y aumentar el tema inflacionario, que fue el otro factor importante en esta semana en el discurso de Jerome Powell, en donde habló de la posibilidad de reducción de tasas, pero siempre sujeto a un control inflacionario, lo cual hace prever que a pesar de que se había hablado de recortes, posiblemente no van a llegar. Yo sigo creyendo que por este año veo complicado, por más presión que haya de la parte de la Casa Blanca, por parte de Donald Trump, de que haya recortes de tasas de interés en Estados Unidos, porque el efecto inflacionario se va a empezar a sentir más en los próximos meses por el tema ya la entrada a regir de los aranceles en las diferentes economías y que se está trasladando, como bien lo decían los reportes, ya a los diferentes productos y al consumidor final. Vamos a ver qué pasa en estos próximos 5 días. Este reporte que están viendo es sacado en la tarde del día viernes, que es que grabamos el podcast. Ustedes lo verán el día lunes. A ver cómo empiezan los mercados los lunes. Generalmente no son de tanto movimiento, pero bueno, podría suceder algo que cambie un poco este panorama. Sin embargo, al cierre de la semana, hoy 29 de agosto, estos son cómo cerraron los principales índices e indicadores. Y esto fue la semana en la bolsa. Bueno, y vamos con el tercer temita hoy en la tarde. Frank, yo vengo hablando de esto puntualmente, me acuerdo, desde que hacíamos Finanzas sin Corbata, ya por el año 2020, que veníamos hablando del tema de la crisis en educación. Estamos hablando de la educación, básicamente, o al menos yo me refiero mucho a la educación pública, porque la educación privada está teniendo algún plus adicional.
pero me preocupaba en aquel momento, hoy me preocupa todavía más porque ya hoy estamos viendo realmente la consecuencia del abandono que se ha hecho a la educación en los últimos años. Hoy escuchaba a alguien hablando de eso, o sea, es que los últimos 3 años, evidentemente por un tinte político queriendo hablarlo, jamás ha sido los últimos 3 años. O sea, el tema de la educación en Costa Rica viene mal desde hace muchos años, que varios gobiernos de diferentes partidos políticos no han querido entrarle a este tema y han dejado que se haga un deterioro en la educación que hoy día se hace palpable. Y salió esta nota, si nos puedes poner ahí en pantalla, en donde hablaba de que jóvenes de 15 años tienen el nivel de tercer grado de escuela en lectura y matemática, y que Costa Rica es el país de la OCDE que encabeza la lista de naciones con mayor retroceso y confirma una pérdida sostenida del aprendizaje en el país. Esto, señores, señoras y gente que nos ve, es una alerta enorme que nos están tirando con esto, porque ya el daño de que se hizo aquí para atrás está hecho, pero todavía no hemos palpado a nivel de productividad en el país y de el acceso a que más empresas transnacionales quieran venir a nuestro país, porque la mano de obra, que siempre ha sido nuestro trapito de dominguear y lo que nos ha diferenciado mucho con Centroamérica, además del tema de seguridad jurídica que ofrecemos, lo estamos perdiendo. Y esto, Fran, es algo a lo que hay que ponerle atención. Siempre hemos rajado con el tema de que Costa Rica tiene la caja, tiene un sistema de educación gratuito, Correcto. ¿verdad? Pero yo creo que ya eso hoy pues ya no es una realidad, Esteban. Ya ese trapito dominguer que se tenía Lo perdimos, afuera, ya lo lo perdimos. perdimos. Por más que hablemos y por más que lo hagamos parecer afuera, la realidad es otra hoy. Desde el 2018 se ha invertido del PIB. Dice que del 7.5 en el 2017 al 5% hoy el 2025. O sea, quien ha recibido más se ha visto más sacrificado en los ajustes fiscales Claro. que ha hecho la economía es educación. Eso es un tema gravísimo. Sí, Y correcto. también uno lo ve, Esteban. Es que uno lo puede leer, pero es que uno lo ve también en la educación de los jóvenes que hoy, hace algunos años ya comenzaron a salir del colegio, Bueno, vos ¿verdad? que contratás gente más frecuentemente, lo ves en la calidad de profesionales. Sí, lo vemos en la calidad de profesionales, porque no vienen tan bien preparados, ¿verdad? Y nosotros contratamos gente que ya estaba en la misma universidad, Claro, claro, sí, sí. ¿verdad? Pero cuando ves bases que te tuvieron que haber enseñado en la primaria y en la secundaria, usted ve que hay una debilidad fuertísima ahí, ¿verdad? Algo que se dejó de hacer, ¿verdad? Porque llegan a la universidad, se preparan, pero no tienen una base suficiente de la parte educativa. Y me refiero a esos temas, Esteban, sencillos, ¿verdad? Como la educación de saludar, la educación Correcto, correcto, sí. ¿cómo se llama? Básicas que le enseñan a uno, Sí, cosas que no nos botar parecían basura. como tan del día a día que esto a mí que me va a aportar, al final aporta e importa. Totalmente aporta, Claro. importa porque te vuelve mejor ciudadano. Sí, Entonces, sí, ¿qué sí. pasa cuando hay esa situación Es que cultura, grave básicamente. está afectando nuestra cultura, ¿verdad? Y están saliendo personas que no tienen una base para ser un buen ciudadano. Usted puede ser un buen profesional, pero yo digo que la escuela y el colegio te forman para que puedas ser un mejor ciudadano en el futuro, ¿verdad? Cuando tengas ya alcanzar la madurez. Y es un tema totalmente preocupante, uno lo ve en la calle, mis sobrinos, algunos estuvieron en temas de educación pública y uno de mis hermanos dice, no, yo me lo llevo mejor a educación privada, que aquí es otro rol interesantísimo también, más adelante analizar y conversar de cómo está figurando la educación privada hoy en Costa Rica. Yo creo que Claro. eso está sosteniendo mucho todavía de que no haya una crisis totalmente en la parte educativa. Totalmente, totalmente, claro. Claro, no, te lo puedo decir yo. Vamos a ver, bueno, no sé, nunca te he preguntado y te voy a quemar aquí al aire, pero vos fuiste de educación pública o privada. De educación pública. Ok, yo también. Básicamente, en nuestras etapas de niñez, adolescencia, noventas, era rarísimo la parte de educación privada, rarísimo, sobre todo en zona, bueno, vos sos de Guapiles, yo soy de la parte de Grecia, y ahí prácticamente no había educación privada, excepto ya cuando estábamos como en etapa de colegio, ahí finales de los 90, 2000, por ahí, ya habían colegios privados, pero muy pocos. Tal vez en San José era un poco más normal, pero igual la gran mayoría, la gran masa de personas y de profesionales que hay hoy día en el país, muy buenos, muy bien preparados y que son y vos lo conoces igualmente que yo, Frank, que internacionalmente son súper valorados. El profesional costarricense fue de educación pública, escuela, colegio y universidad.
público, la gran mayoría. Ya la universidad tal vez había un poquito entrada más la parte privada, pero la formación principal, escuela y colegio públicos, de buena calidad. Sí, Tal vez no en todas las áreas, porque yo siempre seguí creyendo de que, por ejemplo, el tema de inglés en la educación pública, inclusive en esa época era muy malo, o sea, muy se malo. desaprovechaba mucho tiempo importante, pero la matemática, ciencias, el español, el tema de lectura, mira, cosas que cada uno decía, por ejemplo, que a mí lo que me molestaba, por ejemplo, que no me llamaba la atención, el tema de educación musical que le dan a uno. Aprendete los signos, aprendete esto, lo que sea, Antes los de pero Beethoven. era cultura, era conocimiento. Y yo en esto escuchaba a un profesional en una ocasión hablando, por ejemplo, que lo que hemos hablado, es que para qué yo quiero aprenderme la fórmula de sacar el binomio de no sé qué, del cálculo del seno y el coseno de esto. Claro, operativamente o en el día a día tal vez uno diga, yo no lo ocupo, pero te desarrolla partes del cerebro que ocupas en otros temas de analítica, de comprensión, en la vida en general. Volvemos al punto de ser mejor ciudadano. Exacto. Ahora, en esa época nuestra, cuando estábamos en educación pública, quien estudiaba en educación privada era familia Ah, sí, de no, era dinero, muy, ¿verdad? muy pudiente, Eran muy familia pudiente, muy claro, pudiente. Hoy claro. eso ha cambiado, Sí, Esteban. claro, totalmente. Eso ha cambiado mucho porque hay mucha competitividad también de escuelas privadas o institutos privados. Hay mucha No, competitividad, ¿verdad? Y se y ajustan. tenemos un estilo de vida mucho más alto que el que tenían nuestros padres. Es que, Fran, eso a veces uno lo pierde de vista, pero hagamos un ejercicio rápido. O sea, vos y yo hoy, y no, o sea, bueno, vos tenés tus negocios y eso, pero tenemos un estilo de vida que quienes lo tenían en aquel momento, uno o dos carros en la casa, Ajá. ¿cuántos televisores en la casa? Tres, cuatro, paseos fuera del país, paseos a la playa una o dos veces al año, salir a comer todos los fines de semana. ¿Quién hacía eso en aquella época? O Sí, sí, sea, era gente los que era re millonarios. los millonarios. Es que el estilo de vida claramente ha subido mucho, entonces hay acceso a más educación y es desgraciadamente lo que nos ha tocado para los que no queremos que nuestros hijos se queden en un rezago educacional, buscar hacer, y no es por gusto, o sea, a mí me encantaría que mi hijo estudiara en educación pública, primero por un tema económico, o sea, es plata que uno, es caro, la educación privada es cara, y también por un tema de arraigo, no sé, tal vez es un tema más romántico mío, pero me hubiera gustado, pero no puedo hacerlo. O sea, no puedo hacérselo, digamos, porque sé que lo estoy dejando rezagado en áreas muy importantes de su educación. Y si hay la posibilidad, pues bueno, mientras la haya, ya está inclusive hasta por terminar la escuela, pues seguirá en esa línea. Pero claramente sí se marca una diferencia. Mira, uno lo ve las ausencias a clases, los días que tienen o no tienen lecciones, las horas a las que salen, la calidad de materia, digamos, que reciben, hay una diferencia grande. Sí, también creo que algo que ha golpeado esto también es la forma como se está educando hoy, Totalmente de ¿verdad? acuerdo. Y no ser, son temas muy sensibles muchas veces de hablar, pero antes había mayor disciplina, ¿verdad? Mi profesor Exacto. era Los maestros eran, súper, lo hacía uno a ser disciplinado, oiga, una rayita por debajo de su mamá, básicamente, pero muy cercano ahí. muy cercano Muy ahí, cercano. muy cercano ahí. Hoy eso también es una problemática Totalmente, también. claro. Ahora, ha proliferado mucho el tema de las instituciones privadas, como estamos hablando, los centros educativos privados, y sería una irresponsabilidad de los políticos en decir, como hay una proliferación de centros privados, entonces vamos a dejar de No invertir le en invierto a la educación, pública. No, ¿verdad? Yo no, creo no. que sería interesantísimo conversar de estos temas con ellos, ¿verdad? Para poder tener claro, o sea, qué es la visión de ellos. Hoy estamos en un tema de inicio de campaña para las próximas elecciones y vamos a ver qué van a hablar los futuros, ¿cómo se llama? Candidatos, estos candidatos que están, Claro. a ver qué van a hablar sobre el tema de educación, ¿verdad? Yo los veo hablando mucho del tema de la corrupción, de corregir, Sí, de sí, sí. inversión, pero bueno, este tema de educación para mí es un tema vital que deben de conversar ellos también. Sí, y muy interesante que toques ese tema. Y aquí vamos a darle a la gente también un poquito de herramientas para interpretar algunos discursos. Igual la gente ya se ha también instruido mucho en esto, pero bueno, vamos a colaborarles acá un poco más. Cuando usted escucha un candidato, porque posiblemente se va a hacer un tema, sobre todo con este tipo de noticias, esto salió esta semana, eso va a ser tema de aquí en adelante y estoy seguro que en los debates esto va a estar. Pero cuando usted escuche la propuesta, no, vamos a meterle el 8 o el 9 o el 10% del PIB. De nuevo, como les contaba ahora con el tema de las inversiones, bueno, dígame de dónde sale el rendimiento. Bueno, dígame de dónde va a sacar usted la plata. Dígame de dónde. ¿Verdad? Eso es como el político y varios que ya he visto con eso. Vamos a pagarle la deuda a la caja.
¿De a dónde? Sí. O sea, ¿de dónde la plata? Primero dígame de a dónde va a venir, porque esa es la parte que no te cuentan, o más deuda o más impuestos. Alguna parte sale. Entonces, está muy bien eso y por supuesto hay que fortalecerlo. Dios me libre, de verdad, y es que ya está pasando, pero que no pase todavía más y se profundice más esta división entre educación pública y privada, porque eso lo que genera es una segregación social horrible. Ujú. Y Costa Rica, si algo lo ha hecho florecer es, vuelvo y repito, los que crecimos 70, 80, 90, veníamos de familias muy humildes, muy trabajadoras, que gracias a ese acceso a educación pública hemos logrado formarnos como profesionales y tener un estilo de vida muy distinto al que tuvieron nuestros papás. Y era una En, educación de calidad, de calidad, de Frank, y calidad. abierta para todo el mundo. Yo tuve, y yo sé que todas las personas que nos están viendo, tuvimos compañeros y todos éramos iguales. O sea, y unos de familias más, menos, unos muy humildes, otros no, no humildes me refiero, digamos, a temas de acceso al recurso, pero la mayoría, todos buena gente, todos nos llevamos bien como compañeros. En el colegio, muy parecido, hoy día ya eso está Es súper diferente, quebrado, claro. súper separado. ¿Por qué? Porque ya es educación privada, ya se mueven en ciertos círculos, en ciertos ámbitos, con ciertos amigos, educación pública en otro lado. Y eso lo que genera es una segregación social que Costa Rica no ha sido tan marcado como sí lo es en otros países de Centroamérica, para no ir tan abajo. Usted va a Guatemala, por ejemplo, supermercado. En Nicaragua, ni para qué, supermercado. En Panamá, igualmente, supermercado. O sea, de que la gente que tiene acceso a educación es un nivel y los que tienen acceso a educación pública muy por debajo, o sea, muy, muy por debajo. Realmente les cuesta escalar en la parte corporativa y eso, porque la formación con la que llegan ya a la parte profesional, que es lo que vos contabas, realmente, pues cuando ya el empleador llega, tengo a fulano que viene de educación privada, tengo a sultano que viene de educación pública, o sea, para Es, pagarle lo mismo, dime, no le pago al que, ¿verdad? y las empresas valoran más las personas que vienen de educación privada. Las empresas están valorando más Bueno, el ya perfil estamos de en las ese nivel personas aquí. que vienen de educación privada versus a la persona que viene de educación pública, por ese deterioro que hay. Yo creo que en esta nueva administración que viene el otro año, esta nueva administración presidencial, tiene que arrollarse las mangas, trabajar en ese Sí, tema de claro, claro. educación, pero yo creo que deben de blindar también esas proyecciones de presupuesto que tiene el que va a tener la educación, Claro. porque el tema es que le han metido mano, Sí, ¿verdad? sí, Entonces por lo que estamos supuesto. hablando, hay un ajuste fiscal, le Lo que quitamos a le recortan educación, ahí, correcto. ¿verdad? Yo creo que sería interesantísimo, ojalá, que lo logren blindar para que eso sea, o sea, no se pueda ajustar de ninguna Sí. manera, que la inversión siga siempre, ¿cómo se llama?, en crecimiento y que más bien se le dé más y no se le quite, Sí, ¿verdad? blindar Sería y hacerlo más interesantísimo. efectivo el uso de recursos también. Hacer, sí, Que se que haya una utilice buena bien. supervisión porque también hay un Exacto. tema de corrupción que puede Que se haber, utilice bien. ese es otro tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero blindar esa inversión en educación en los próximos 20, 30 años, creo que quien proponga o esté viendo eso hoy, tiene claridad, digamos, de cómo poder darle vuelta a esta situación que tenemos en la parte de educación, de la educación pública. Así es. Pues bueno, amigos, se nos fue el tiempo rapidísimo, como siempre pasa el rato acá en el podcast en la semana. Agradecerles a ustedes por habernos acompañado un viernes más. Agradecerte, Fran, por haber Muchas estado con gracias, nosotros por acá. Esteban. Los esperamos el próximo lunes nuevamente a las 7 de la noche y pues bueno, llevándole más análisis de noticias económicas y financieras nacionales e internacionales. Que estén muy bien. Fran, Muchas buenas gracias, tardes. Esteban. Hasta luego a todos.